Es una semana que hemos vivido un resultado impresionante porque en Argentina se realizaron las elecciones presidenciales y ganó uno de los candidatos, el más cuestionado tal vez. Y por ello nosotros tenemos el gran gusto de tener con nosotros nuevamente esta semana a Flavia Freidenberg, quien nos va a manifestar sus impresiones, pero como politóloga, no sé si como argentina realmente de todo corazón. Adelante Flavia, ¿cómo estás? Hola Isabel, qué gusto saludarte. Muy contenta de estar otra vez contigo. Evidentemente está siendo una semana muy intensa en Argentina. Los resultados electorales nos han interpelado, nos han generado como muchas emociones. Mucha gente está muy contenta y mucha gente está muy triste en este instante en Argentina. Voy a intentar ser lo más objetiva posible y compartirte algunos razonamientos y algunas ideas que creo que estaría bueno que todos pusiéramos en valor. Y entiendo que muchas de las cosas que yo te voy a compartir no sean compartidas por todo el mundo, porque tú sabes que cuando las sociedades están polarizadas, y en este caso el resultado de la elección creo que va a profundizar una grieta muy fuerte en la sociedad argentina. Bueno, la polarización también significa que las personas no están de acuerdo y no están de acuerdo sobre cosas básicas, ¿no? Entonces me gustaría compartirte 3 razonamientos que pudieran, digamos, de alguna manera ayudar a entender lo que ha pasado en esta segunda vuelta que se celebró el último domingo de noviembre, en el que 2 candidatos de 2 fuerzas políticas, bueno, uno de una fuerza política consolidada, otro de una nueva fuerza política que se ha creado hace 2 años, como es La Libertad Avanza, se disputaron las elecciones y el resultado dio que el candidato Javier Milei resultara electo presidente de la Argentina por 56 puntos porcentuales de los votos, con una diferencia de cerca de 11,5 puntos porcentuales con el segundo contendiente, en la segunda oportunidad que se celebra un balotaje de las 10 elecciones que se han hecho en el país. Y además este balotaje hace 2 cosas que supuestamente los balotajes no hacen, que es que el que salió primero en la primera vuelta pierde en la segunda, en general no se revierten los resultados, y segundo, que el nivel de diferencia entre los 2 candidatos más votados normalmente en una segunda vuelta es muy competido, es muy chiquito, y en este caso no lo ha sido. Ahí. Todo diferente. Todo diferente, y además las encuestas no han podido retratar ni lo que pasó en las PASO, ni lo que pasó en la primera vuelta, ni lo que pasó en la segunda vuelta. Difícil de interpretar. Muy difícil de interpretar. No se sabe muy bien si es que la gente no está diciendo en las encuestas lo que piensa. No está claro si por ahí los mecanismos que se están usando para registrar las opiniones ya están caducos y no funcionan. O que la gente dice una cosa y piensa otra, o que las encuestas o las empresas de encuestas no están llegando a los sitios donde hay que llegar. Ahí hay un punto a reflexionar, a trabajar, a pensar sobre cómo estamos midiendo la opinión pública para poder retratar, ¿no? Bueno, para ir perfeccionando, ¿no?, nuestro conocimiento de la sociedad. Entonces, el primer punto que quería poner en valor es que Argentina celebró unas elecciones con altos niveles de integridad electoral. Perfecto. Libres, limpias, donde los actores reconocieron los resultados incluso antes de que se dieran oficialmente en la segunda vuelta el resultado, antes de que nosotros supiéramos cómo estaban pasando, el candidato perdedor salió a reconocer el resultado ganador de su contendiente. Eso es un hecho histórico. Bueno, muy bueno. Y esto de alguna manera le manda un mensaje a quienes querían embarrar la cancha. No sé si se entiende esta expresión, sí, pero sí. En argentino sabes que hablamos muy en futbolista. Figurativo, pero se entiende.
Y como llevo 4 meses en Argentina, ahora hablo más Fuerza, argentino que ya nunca. entraste. Y entonces lo que te encuentras es que esas denuncias que durante la última semana quiso sembrar la Libertad Avanza sobre que le iban a hacer fraude, ¿no? De que iba a haber corte de boleta, de que se iban a desaparecer las boletas, de que le iban a romper las boletas, de que no iban a alcanzar las boletas y todas esas cosas que decían, no pasó. No pasó. Eso no quiere decir que haya habido algunas malas prácticas, ¿no? Que son parte de un sistema político como el argentino, o que algunas cosas sean obsoletas y que quizás haya que cambiarlas, pero lo cierto es que, siguiendo la que es la tradición argentina, Argentina parece como uno de los casos de América Latina con mejor capacidad de organización de elecciones y garantías para ejercer el voto de manera libre y de manera transparente y demás, ¿sí? Perfecto. Y eso yo lo quiero poner en valor, ¿sabes por qué, Isa? Porque este año Argentina cumple 40 años de democracia. Qué maravilla, qué bueno. Y claro, y en un contexto donde todo el mundo está diciendo que la democracia está retrocediendo y tal, y tal, y tal, y tal, o sea, la democracia electoral está más viva que nunca. Y esto va relacionado a la producción de legitimidad que generan los resultados electorales, porque tú tienes que el candidato ganador gana con el 56% de los votos. Es verdad que esos votos no son propios, digamos, entre comillas, ¿no? Una parte de ese apoyo viene dado de una decisión muy fuerte del partido o la coalición de centro-derecha de apoyar a este candidato de ultraizquierda, de ultraderecha, Javier Milei, un libertario que tiene una ideología muy controvertida, ¿no? Porque defiende una serie de políticas y de ideas y de valores que son cuestionables, ¿no? Sobre todo en relación a los derechos humanos o en relación a los avances respecto a la agenda de derechos de las diversidades y de las mujeres, o respecto al papel del Estado, o respecto incluso a la convivencia democrática, pero lo cierto es que el 56% del electorado, un 30% se calcula que es propio, más o menos propio, y luego hay otro 20 y pico por ciento que parecería ser como traspasado de un sector más moderado que fue el que apoyó a Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que sí es incuestionable, y acá va para mí el segundo punto importante, es que pareciera ser que el clivaje que detonó, digamos, este resultado de la elección está dado por la necesidad de cambio frente a los mismos de siempre y sobre todo frente al gobierno kirchnerista. Gobiernos que vienen controlando la vida pública argentina desde el año 2003, incluso antes si lo piensas en términos de peronismo, y que han generado una serie de políticas públicas y una serie de relato cultural sobre cómo es la política y cómo son las cosas, que no ha sido eficiente en garantizar bienestar ni seguridad, ni desarrollo, ni crecimiento económico en gran parte de los argentinos. Los datos económicos hablan de 40% de pobreza, 10% de indigencia, una crisis inflacionaria de licuación del peso que, bueno, necesitaríamos otro programa para poder contarte lo que es vivir en Argentina en esta situación, ¿no? O sea, supermercados que no tienen víveres o que precios que cambian en un mismo día, las etiquetas de las prendas o de los productos sin precio, porque es tanto el remarque que hay que hacer para ajustar esos precios que la gente prefiere incluso no vender porque luego no van a poder reponer ese producto con el precio que se venda. Es decir,
decir, una situación económica, el precio del dólar que cambia en un mismo día en 5, 6, 7 u 8 veces, o sea, un 25 tipos de cambio distintos, ¿para qué? ¿Sabes? Terminas que cada argentino o cada argentina termina siendo un economista, ¿sí? Claro. Porque no consiguen, o sea, tienen que estar todo el tiempo haciendo evaluaciones estratégicas sobre cómo manejarse económicamente. Entonces, creo que podemos entender, y aquí va mi tercer punto, a este liderazgo como un antidepresivo social. Es decir, como un liderazgo que canaliza la frustración y canaliza el rechazo de una parte de la ciudadanía, no de toda, evidentemente, frente a los gobiernos kirchneristas, frente a una profunda crisis económica y sobre todo una profunda crisis de sentido, de sentir de no tener futuro, de estar agotados mentalmente de toda la situación, ¿no? Entonces, un candidato sin partido, porque el partido minoritario, sin base territorial, sin apoyo en el Congreso propio, con votos prestados, le gana con alta legitimidad a una maquinaria que siempre ha sido muy exitosa en movilizar apoyos, como es la peronista, y con unas propuestas en materia económica, en materia de derechos y en materias políticas muy poderosas, cuestionables para quienes no somos ni de derechas, ni de centro derecha, ni de ultraderecha, pero claro, legitimadas en el voto de la gente. Entonces, hasta este momento tuviste una elección democrática que tuvo un resultado con alto nivel de legitimidad, con aceptación de los resultados por parte de los perdedores, con un Congreso que no va a tener ese presidente todo el apoyo que necesitaría para impulsar una serie de políticas que son muy controversiales. Estos días que vienen después de la elección, porque ya estamos a jueves, ¿no? Y la elección fue el domingo, lo que ha pasado es que, bueno, el presidente electo ha estado en un hotel donde está residiendo, configurando su próximo gabinete. Ha tenido una reunión con el presidente Fernández, que apareció en el espectro político, porque yo llevo 4 meses aquí y nunca apareció en 4 meses. De pronto apareció, existe, en una reunión en Olivos. Ayer se reunieron las vicepresidentas, la vicepresidenta Cristina de Kirchner y la vicepresidenta Victoria Villarroel, una persona muy controversial por su reivindicación de la dictadura y reivindicación de personajes que son nefastos de la historia argentina, por su participación en los terrorismos de Estado y demás. Han salido algunos nombres ya de nombramientos de un gabinete que va a ser muy reducido, porque esa era una de las propuestas de campaña, que tuviera solo 8 ministerios. Entonces están haciendo como una reestructuración de ingeniería y con algunas entrevistas del presidente electo en medios de comunicación muy, muy importantes que fueron claves en su campaña, digamos, dando información importante respecto a su relación con el Papa, con el que habló por teléfono. El Papa Francisco lo llamó y lo felicitó y él lo invitó a venir a Argentina. Había sido controversial esta situación porque él había tenido declaraciones en contra del Santo Padre, sobre un viaje a Estados Unidos que realizará pronto, información sobre presidentes del mundo que le llamaron por teléfono para felicitarlo: Biden, Netanyahu, Zelensky, Boric, Andrés Manuel López Obrador, Lula, ¿no? Unas confirmaciones respecto a personajes que van a venir a la toma de posesión, que es el 10 de diciembre, entre ellos Jair Bolsonaro y Nayib Bukele,
que de alguna manera te marcan, te dan mensajes sobre su posicionamiento a nivel ideológico global, y algunos mensajes más de política interna respecto a alguna serie de políticas públicas que se van a impulsar, como la privatización de empresas deficitarias y el anuncio, ¿no?, de la privatización de la que es la petrolera principal de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, o Aerolíneas Argentinas. Entonces, estos han sido los 4 días que han venido después de la elección, y socialmente te encuentras con personas que están muy contentas porque esto significa el cierre de una etapa, o parecería ser el cierre de una etapa que hay personas que no comparten, y por el otro lado, personas muy tristes porque de alguna manera con esta elección, más allá del liderazgo de Milei, que en realidad más que un liderazgo de coyuntura nacional, es un liderazgo que se enmarca sus ideas en un fenómeno más global, ¿no?, de emergencia de derechas radicales anti-status quo, que tienen un discurso contra la clase política de siempre, que impulsan, que buscan captar el malestar social, un malestar que no es solo político, ¿no?, sino es mucho más amplio, incluso cultural, un rechazo a las élites políticas tradicionales, una ideología libertaria, en este caso extrema, de liberalismo absoluto en todos los órdenes de la vida, ¿no?, con declaraciones muy polémicas respecto a la venta de órganos, a cómo deben ser las adopciones, con un rechazo a los derechos reproductivos de las mujeres y la amenaza de retroceder en una serie de derechos que en el caso de Argentina se habían alcanzado, como la despenalización del aborto y demás. Es decir, más allá de eso, que es en sí mismo una situación, algunos de nosotros vemos este éxito electoral en las urnas de un relato que creíamos que estaba superado, que es el de reivindicar a los sectores que habían ejercido los terrorismos de Estado en la dictadura, ¿no? Y eso es un mal precedente para la historia política argentina, porque había una serie de compromisos sutiles, si quieres, respecto a lo que significaba vivir en democracia. Y lo que esta elección te está mostrando es un retroceso respecto y una cierta deslealtad a una serie de compromisos que, si tú quieres, si me permites resumirlo, es compromisos con el nunca más, ¿no? Yeah. Y eso es lo que de alguna manera, indirectamente quizás, yo quisiera pensar que es indirecto y que es solo coyuntural, pero el tema es que mucha gente, sobre todo personas jóvenes que no vivieron la dictadura, ¿no?, que no tienen por ahí esas experiencias que muchos de nosotros tuvimos, están reivindicando con su voto, repito, quizás indirectamente y no manifiestamente, pero lo están haciendo, un discurso muy peligroso para la convivencia democrática. Las preguntas son tantas, Flavia. La primera que a mí me viene es, ¿gobernará realmente Milei? Bueno, todo depende, creo yo, no solo de los escaños propios, sino del pacto implícito, porque parece que no hay un acuerdo firmado con la coalición de Juntos por el Cambio, o lo que quede de Juntos por el Cambio, ¿no?, que quizás es más pro que Juntos por el Cambio. Ahí hay que ver cómo se reconfigura la oposición y quién es la oposición, ¿no? Y quién es el gobierno. En estos 4 días, pero bueno, más bien por lo que dice, ¿no?, la prensa, porque no hay, digamos, declaraciones directas, lo que estamos encontrando es como ciertas tensiones en esa coalición atada con alambre, si quieres, o una coalición electoral. Pero bueno, yo creo que todavía hay que esperar. O sea, yo creo que va a gobernar, lo que no sé es cuán democrática va a ser esa gobernabilidad. ¿No? Okay. Ahí yo quería llegar al tema democrático, ¿no? Porque creo que el hombre como que quiere llegar a un punto
Y para llegar a ese punto, yo me lo recuerdo a Milei cuando en sus inicios me llamó mucho la atención, se paraba en las calles a dictar clases de economía, ¿no? Y explicaba a los pasantes qué era lo que estaba pasando económicamente en Argentina. Y poco a poco se ganó un crédito, así como dio su sueldo de senador en Ajá. sorteo todos los meses. O sea, él se ha ido ganando a pulso la gente, ¿no? Sí. Entonces, diríamos que el hombre es trabajador en lo suyo, Sí, ¿no? sí. Y eso es como si le hubieran encargado una empresa, o sea, la impresión que uno tiene es como que el hombre se encuentra, es el CEO de una empresa, Sí. incluso los nombres de los ministerios, ¿no? Ministerio de Capital Humano, ¿no? O sea, como tú dices, bueno, yo no recuerdo algún gabinete en América Latina que se llame Capital Humano, ¿no? Capaz que sí, y por favor, si alguien lo recuerda, que me lo cuente para que yo no diga barbaridades, pero en verdad, Gabinete Capital Humano es como que está medio chunchi la Pero cosa. manda unos mensajes claros, o sea, quiere decir no más Estado, de ahora No en más. adelante ciudadanía, el individuo, Y la recién capacidad humana. recién me acaba de compartir un amigo que es ingeniero, un mensaje que dice que se cancelaron, no va a haber más inversión pública en cosas que son como, ¿no? Carreteras, puentes, no hay dinero para eso, ¿no? Y ya, bueno, yo vengo de un país, vivo en un país en donde del lado de la izquierda también se ha generado, bajo el discurso de la austeridad republicana, ¿no? Un retroaimiento del Estado sobre la economía, y eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Por supuesto. Pero sí, evidentemente el señor es muy trabajador. Ahora, mi gran duda, pero me parece, no me siento cómoda haciendo este planteamiento, pero mi gran duda es, ¿qué va a pasar cuando las cosas no salgan como él espera o cuando la gente le diga que eso no quiere o cuando ese encantamiento, ¿no? Que hoy hay entre una ilusión y el liderazgo no se satisfaga. Y esa creo que, no sé, yo que estoy fascinada cada vez más con el modelo de liderazgo de Mandela, ¿no? Pero es como tan extraño encontrar liderazgos así, ¿no? Me sentiría mucho más cómoda, ¿no? Pero mi pena es esa, ¿no? Es decir, ¿qué margen tiene realmente una persona como esta persona que yo sí creo, yo no comparto con él sus ideas, pero soy capaz de decir, el señor le ha estudiado y el señor ha trabajado. Él no es un recién llegado en términos económicos, puede ser un recién llegado en términos políticos, ¿no? Y eso a mí también me incomoda porque, bueno, yo soy de partidos, a mí me gustan los partidos, a mí me gustan, ¿no? Su función en la sociedad, no me gusta la personalización de la política, esto es todo lo contrario. Pero si tú te pones a pensar de que haya un 80% de personas que viven para el Estado y hayan pocas empresas que tributan, definitivamente pues algo tiene que cambiar, porque definitivamente esa no es por ahí que va el bienestar de todos, ¿no? Porque yo he podido ver también unos sueldos escandalosos nomás en el tema de la comunicación de la radio-televisión estatal argentina, ¿no? Entonces tú ves ¿Cómo es eso, no? Entonces, ¿qué pasó con todos los demás? Si ves unas pobrezas, por ejemplo, La Matanza, que tú y yo lo conocemos, o sea, no puede ser. Pero por otro lado, en realidad, este terremoto, la única cosa que queda es que esperemos que pueda realmente, como lo hemos visto trabajar al hombre, yo creo que él se lo propone y lo hace, ¿no? O sea, aparentemente me parece que es uno incluso que se establece su mecanismo de llegada, ¿no? O sea, que no es que deja algo al caso, él va adelante. Sí, el tema es cuando lo que parecería, ¿no? Es que tiene ciertos rasgos de rigidez cognitiva, ¿no? Entonces, tú sabes que la rigidez cognitiva, con todo el respeto lo digo, ¿no? A la investidura presidencial, te da cierto dogmatismo, y el dogmatismo es un elemento de autoritarismo. No lo digo yo, lo dice Adorno, ¿no? Teodoro Adorno.
Y entonces, claro, el problema de eso es que qué pasa cuando la realidad no te salga como en el laboratorio, y qué pasa cuando la gente se rechace ese tipo de políticas, que ya está reunido hoy el peronismo viendo cuál va a ser su comportamiento, el peronismo con los sindicatos, para ver cuál va a ser el rechazo a las políticas que supongan, ¿no? Por ejemplo, la privatización de las empresas públicas, o en el caso de los medios públicos, ¿no? Independientemente de que uno pueda concordar de que así como está el modelo no funciona, evidentemente, claro, y que hay que hacer cambios. Es verdad que la ausencia del Estado te resuelve todos los problemas, y yo no estoy de acuerdo. Yo veo Perú, yo veo Ecuador, yo veo México. La institucionalidad se requiere. Pero ¿sabes qué, Flavia? Lo que yo veo es que él, a pesar de, como tú dices, tiene esa tendencia a la rigidez, ¿no? Que pareciera un hombre muy rígido cuando no se cumplen sus expectativas, no se pensaba que él iba a hacer una coalición con la Bullrich. Sin embargo, la hizo. Y esto, obviamente, es un beneficio, pero todo sería beneficio para él si logra acordarse, negociar, hacer lo que se hace en política, ¿no? Sí, yo creo que más que Bullrich fue Macri, ¿no? O sea, creo que acá el que tuvo la visión y la capacidad de articular eso, incluso en la campaña, hubiera parecido que Macri estaba en la campaña de Milei desde antes de la primera vuelta, ¿no? Y bueno, claro, en ese caso, yo ayer escuchaba análisis sobre el liderazgo de Patricia Bullrich. Creo que sí hizo un movimiento importantísimo, ¿no? Ella y mucha de su gente para superar los enfrentamientos que habían tenido y acordar. Yo creo que, viste, hay una frase, no sé si es en España, que dice: los une el espanto. Pues posiblemente, claro, o sea, esa capacidad de acuerdo venga dada por su rechazo al kirchnerismo. Yo estuve el día en que en Santa Fe ganó la coalición de 14 partidos en contra del kirchnerismo, que dio como resultado electoral el triunfo de Maxi Puyaro como gobernador de Santa Fe. Yo estaba ahí cuando ella, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, dice: hay que eliminar el kirchnerismo. Y yo me puse histérica. No podés en los países de América Latina usar ese tipo de lenguaje. ¿Cómo eliminar al kirchnerismo? No. Será en todo caso ganarle en las urnas, ¿no? Luchar por nuestras ideas. Que una candidata democrática diga eliminar a tu opositor como si fuera tu enemigo, a ver, no aprendimos nada, ¿no? Entonces, ha sido muy compleja. Yo estoy intentando tener capacidad de comprensión, porque bueno, estás rodeada de personas que tienen ideas muy distintas, ¿no? De gente que tú quieres, que por un lado están hartas de estar gobernada por el kirchnerismo, que no aguantan más, que la situación económica las tiene asfixiadas, y por otro lado te encuentras personas que no pueden tolerar que las urnas hayan elegido a un líder de ultraderecha. Y ahí te interpela un montón de cosas, ¿no? Cuán democráticos somos, cuán tolerantes somos cuando no ganan los que nosotros queremos. Y yo creo que ahí hay un trabajo, y si me permites, Isabel, moverme un poquito de la agenda y plantear algo que me parece importantísimo, ¿no? La necesidad de formar demócratas en América Latina. Porque las elecciones solas no van a poder aguantar todo si no tenemos élites que sean leales a las reglas, leales a los procedimientos, leales a ciertas normas de cortesía, y si no tenemos ciudadanía que apoye esto. Y entonces, claro, o sea, yo le estoy pidiendo un cheque en blanco a la gente con la democracia, porque necesito darle resultados, pero si en los procesos elijo autócratas, pues lo tengo complicado, ¿no? Sin duda. Entonces, esta elección ha sido una elección muy, o sea, de infarto, te soy honesta,
infarto. sí. El domingo, wow, o sea, lo pasamos mal. Ya, Primero porque no se sabía, nadie tenía idea de lo que estaba pasando. ya. Nosotros hicimos el monitoreo desde el Observatorio de Reformas Políticas de Sí, América te Latina, seguí. este proyecto tan lindo que hacemos con Muy los chicos, bonito. muy bonito. Y entonces, bueno, estuvimos desde la mañana temprano, y nadie sabía qué iba a pasar. Ya cuando Massa dice, sale más a hablar, ¿cómo sale más a hablar? Pero si no hay resultados, o sea, como que nos traía a todos como medio complejo. Y claro, en el miedo de que hubiera violencia, de que hubiera situaciones, ¿sabes?, de lealtad o de fraude y demás, no pasó nada de eso, nada de eso. Lo cual yo les recuerdo, ¿no?, a los demócratas que no se vale una semana antes querer sembrar la duda sobre las elecciones, y Claro, que si claro. ganás, aceptás, y si no ganás, me condicionás. Eso no se vale. Y No, eso, claro, claro, recordárselos, ¿no? Eso no es la última vez que eso debería ocurrir, claro. aquí o en cualquier lado. Pero claro, ¿no? Fue un día que nos dejó knockout, o sea, Ya me imagino. muy difícil, porque que las urnas elijan a alguien que está radicalmente en contra de todo lo que uno cree es muy difícil. Ya. Pero de todas maneras, yo te digo que el hecho que haya salido un sistema como el peronismo, kirchnerismo, fernandismo, etcétera, es un deseo de crecer también de la sociedad argentina con relación a, sin duda es un salto al vacío, pero un salto al vacío que te obliga a asumirte responsabilidades, porque no creo que le van a entregar el cheque totalmente en blanco a Milei, no creo. Yo Pero creo bueno, que están... eso, Isa, quizás tú lo pienses así, ¿no? Pero hay un montón de No, gente que no yo está creo de que no. acuerdo con eso. O sea, Ya. que ellos, o sea, el kirchnerismo, o digamos, el peronismo de izquierda o el peronismo popular, tiene una base social tradicional muy fuerte en Argentina. Y muchos avances se consiguieron gracias al peronismo y gracias a ese sector del peronismo. Entonces tampoco es justo decir, por fin, o sea, son opciones ideológicas. Lo que a mí me parecería que sería interesante es pensar opciones intermedias, ¿no? No tan extremas. Negociación. Sí, de negociación, porque claro, o sea, no es todo o nada, me parece a mí. Claro, yo parezco como blandengue, porque en sociedades polarizadas, los que estamos en el centro, pues como que no somos bien vistos, porque o eres de una cosa o eres de la otra. Y yo digo, no, pero no. O estás a favor o estás en contra. Y eso es algo sobre el que vamos a tener que trabajar mucho, porque yo creo que la política democrática es negociación, es intercambio, es diálogo, es consenso. Pero claro, sobre la base de diferencias, porque si también pensamos todos igual de la misma manera, no sería democracia. Claro, claro, O claro. república. Entonces, Claro. claro, sí es complicado, ¿no? Buenaventura. Ay, sí. Gracias, Flavia querida, gracias. Gracias a ti, que sigas bien. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros al profesor Walter Alba. El profesor Walter Alba es un arqueólogo de profesión, titulado en la Universidad de Trujillo, con una destacada y fructífera labor de investigación de la arqueología peruana. Ha dedicado 48 años a sus investigaciones y en la promoción y en la defensa del patrimonio cultural. Ha supervisado monumentos arqueológicos en la región de Lambayeque, también ha sido director del Museo Arqueológico Nacional Brüning, que pasó a convertirse en uno de los más importantes centros de investigación y difusión arqueológica del Perú. Hablar del profesor Walter Alba en realidad requeriría muchísimo tiempo. Yo quisiera destacar que en el año 1987 dirigió el proyecto arqueológico Zipán, generando grandes resultados y sobre todo que descubrió la llamada tumba del señor de Zipán. Ha hecho de esta manera que el nombre
sea mundialmente conocido y esta investigación es una de las más importantes del siglo XX. Entonces, tenemos con nosotros realmente a una personalidad que para el Perú es muy importante y yo que podría contar muchas más cosas, pero creo que simplemente escuchándolo a él vamos a poder descubrir tantas cualidades y sobre todo la cantidad de libros, publicaciones y condecoraciones que ha recibido. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Doctora Isabel, un gusto de saludarla y estoy a sus gratas órdenes. Por favor, cuéntenos cómo están yendo las investigaciones. Aquí vamos a poner un mapa del Perú dentro del mundo y le dejaría a usted la palabra para que nos pueda explicar. El trabajo que he desarrollado yo es en la región de Lambayeque, ubicada en la costa norte del Perú, que es como sabemos, la costa tiene un clima desértico y en ese territorio surgen y se desarrollan muchos pueblos y culturas con una antigüedad que hoy llega hasta los 5.000 años. Entre esas culturas se encuentran los mochicas, que tienen una vigencia entre los siglos 2 a 7 de nuestra era, y que bueno, están caracterizados por un legado artístico en cerámica, en orfebrería, en metalurgia y en colosales templos construidos de adobe. En el año 1987 asumimos la responsabilidad de salvar Zipán del saqueo y la destrucción, un problema que afecta severamente la arqueología peruana. Podemos ver aquí el efecto devastador del saqueo en busca de objetos arqueológicos para abastecer el mercado de antigüedades. Zipán estaba siendo el año 87 destruido, tuvimos que intervenir como una actuación de emergencia. Zipán está constituido por dos colosales edificaciones a manera de pirámides truncas antecedidas por una plataforma delantera donde fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo. En la vista arriba nos muestra cómo está Zipán hoy y una recreación aproximada de cómo fueron estos edificios en su tiempo. La excavación se inició retirando los escombros y logramos, pese al saqueo al que estuvo sometido este monumento, registrar primero un cuantioso depósito de ofrendas de más de 1.000 vasijas conteniendo restos de alimentos y bebidas, que fue el primer anuncio de las posibilidades de alguna tumba intacta. El inicio de la excavación se puede ver arriba a la izquierda, el depósito de ofrendas y la apertura de una cámara funeraria. En el relleno se encontró el esqueleto de un hombre puesto como para custodiar esta tumba. La imagen típica de un soldado portando un casco metálico y un escudo en el antebrazo izquierdo. La cobertura, la tapa del ataúd totalmente desintegrado, y en el centro un impresionante fardo compuesto por centenares de objetos de cobre, oro, de plata, restos de textiles desintegrados y otras ofrendas. Entre los ornamentos recuperados se encuentra este ornamento de oro y turquesa que parece reflejar la misma imagen del personaje sepultado. Dos pares de orejeras más representando el pato pico de cuchara y un venado. Estos animales tienen una especial simbología dentro de la región mochica, vinculados a la fertilidad y al culto a los ancestros. El develamiento de todas las capas que formaban este fardo funerario nos permitió ir recuperando juegos de ornamentos, de estandartes metálicos como el que se ve acá, después de un trabajo de conservación y limpieza, que formaban parte de todos los bienes del Señor usados por él en vida y que después pasaron a acompañarlo en su viaje a la eternidad.
un impresionante tocado en forma de una silueta humana, con los brazos sobredimensionados y abiertos, llevando en el centro la imagen de una divinidad. Al centro del fardo se encontraba la osamenta del personaje. En la mano derecha llevaba un cetro de oro con representaciones de carácter militar, refrendando su condición de gobernante militar, religioso y civil. Sobre el pecho se encontró un collar figurando 20 representaciones de frutos de maní, 10 en oro y 10 en plata, que están vinculados a la simbología del dualismo y la complementariedad. Los de oro a la derecha y los de plata a la izquierda. Entre otros ornamentos identificatorios de su rango, se encuentra esta corona formada por una sola hoja de oro laminado de más de 60 centímetros de ancho, que lo identificó como el personaje del más alto rango en su tiempo. Entre otros ornamentos, estos 2 sonajeros que llevaba el señor sobre la cintura y 2 protectores cosales portados en la parte inferior de la espalda, uno de oro y otro de plata. Se reitera siempre la dualidad oro, plata, día, noche, sol, luna, positivo, negativo. La recreación de la tumba y el ajuar funerario. Como podemos apreciar, el señor no fue sepultado solo. Un total de 8 personas formaban parte de su séquito y fueron sepultados con él para acompañarlo. 3 mujeres jóvenes, ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas, un jefe militar, un jefe de protocolo, el guerrero guardián y 2 llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados para colocarse en esta cámara funeraria. Los ornamentos permitieron identificar a este personaje como el que aparece siempre representado en escenas míticas y que se pensaba que era solamente un concepto religioso de los mochicas, pero los emblemas y atuendos le corresponden. Entonces, de esta manera, esta tumba pasó a constituirse en una clave para entender el complejo mundo religioso y político de los mochicas. Una segunda tumba correspondía al entierro de un sacerdote que fue también sepultado en la misma época del Señor, indicando que para este tiempo las funciones religiosas y de gobierno estaban separadas. Una tercera tumba de las 16 que hemos recuperado en este mausoleo real pertenece a un gobernante más antiguo, probablemente el antecesor de unas 2 generaciones. Un collar representando 10 arañas con el rostro de un personaje era parte de sus ornamentos de atuendo. ¡Qué maravilla! Entre otros ornamentos se encuentran estas imágenes de culto que representan una divinidad, un felino antropomorfizado, llevando una triple corona que representa la deidad suprema de los mochicas. Un pectoral representando los 8 tentáculos de un pulpo con la máscara funeraria en la parte central. Increíble, qué maravilla. El hombre cangrejo, otra deidad también de la época de los mochicas, que representaba la divinidad del mar. Siempre este hombre cangrejo con el hombre felino están en permanente enfrentamiento, la montaña frente al mar. La tumba del llamado viejo señor de Zipán se puede apreciar en el centro del suntuoso ajuar funerario con collares, protectores cosales, pectorales y 26 vasijas con restos de alimentos y bebidas que formaban parte de su
de su acompañamiento para la muerte. Es interesante, en la plataforma funeraria hay un total de 10 fases constructivas que están asociadas a diversos tiempos de los entierros. Es decir, que el mausoleo real tuvo una larga vigencia en la que se superponen diversas construcciones asociadas a tumbas. Es decir, el espacio funerario fue renovado, reestructurado, superponiéndose construcciones en diversos niveles. Increíble, estupendo. En el museo hemos hecho una recreación de lo que fue la corte real del señor de Zipán, que no tiene nada que envidiar a un monarca de cualquier parte del mundo, con todos sus emblemas, sus atuendos, sus insignias de poder. Todos estos hallazgos se exhiben en el actual Museo Tumbas Reales de Zipán, en la ciudad de Lambayeque, que ha pasado a convertirse en un ícono cultural y turístico del norte del Perú. Pero las investigaciones no solamente se hacen en Zipán. En otro monumento cercano hemos descubierto un conjunto de edificios superpuestos que corresponden a los inicios de la civilización con una antigüedad de 4.000 años. ¡Wow! En el centro, en el núcleo de este edificio, se encuentra una pintura mural que podemos considerarla la pintura mural más antigua de América, con 4.000 años, y cerca de ella un altar para culto al fuego. Es decir, que en esta época no había divinidades, se adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Parte de estas estructuras complejas donde se hicieron todos los ensayos posibles en base a una arquitectura de barro, de la manera más sencilla, pero con mucha creatividad. Parte del frente de estos edificios en el sitio que se llama Ventarrón, con pinturas murales y estos machones de barro que sirvían para estabilizar la estructura de barro. La recreación de dos fases de este edificio. Arriba, la primera, la más antigua, con estas decoraciones en color rojo y blanco, y la inferior reforzada con estos machones de barro que formaban una especie de columnas decorativas y que deben también tener un significado especial dentro de la religión de ese tiempo. Otro templo cercano corresponde a la etapa siguiente, ya la consolidación de la civilización. Es un templo colosal con una escalinata de 25 metros de ancho, confeccionada totalmente en barro, el frente escalonado, y a un costado del templo se encuentran estos relieves polícromos con las deidades típicas de las culturas influenciadas por la cultura chavín, de la primera gran civilización del antiguo Perú. Continuando con nuestras investigaciones, y ya en otra época de la llamada cultura lambayeque, desarrollada aproximadamente entre los siglos X a XII de nuestra era, se lograron descubrir estos murales polícromos que decoraban un templo y que fueron intencionalmente sepultados. Es decir, no solamente se sepultaban los cuerpos, sino se sepultaban también los palacios, donde aparecen representados una sucesión dinástica de los reyes de esa época. Y bueno, pasamos ahora a otro ambiente, otro lugar. En la parte alta, en la parte andina que colinda con la costa desértica, se encuentran monumentos de piedra también correspondientes a la época del formativo, es decir, a los inicios de la civilización. Podemos ver aquí la excavación en una plaza cuadrangular hundida. Los detalles de la escalinata central, que tiene 4 escaleras semejantes y que da acceso a una plataforma superior.
Esta Wow. edificación se encuentra en la parte alta de las vertientes de los valles de la costa, un lugar de peregrinación para rendir el culto al agua, considerando que el agua baja de las montañas para irrigar los campos de la costa de Cerro. En la esquina de la plaza se encontró esta losa con una perforación que servía para evacuar las aguas, es decir, una especie de drenaje fluvial ritual, porque desemboca en un canal subterráneo que salía al frente de la edificación. Una recreación aproximada de cómo fue esta plaza ceremonial. Hemos visto una breve reseña de lo que significa y que sobre todo nos demuestra el potencial que existe. Podemos imaginar cuántas tumbas todavía tenemos que salvar antes que los profanadores terminen con ellas. Debemos pensar en cuántos monumentos que todavía no han sido investigados y que debemos seguir aportando para reconstruir la historia de esta región del Perú y que es también pues uno de los focos de civilización de la América antigua. Creo que con la aplicación de nuevas tecnologías podemos avanzar mucho para reconstruir estas edificaciones y poder detectar también hallazgos que permitan su recuperación. Pues muchas gracias, Isabel. Si tienes alguna pregunta. Tantas preguntas realmente. Estupendo lo que hemos visto. Explicado de esta manera es maravilloso porque uno realmente comprende que había una cultura sólida y con ideas muy claras y con objetivos también de desarrollo en su ambiente, ¿no? ¿El señor de Zipán prácticamente está definitivamente ya terminado o todavía queda algo más por descubrir? Bueno, en el mismo monumento de Zipán nos falta investigar todavía algunos sectores, entre ellos algo muy importante, que es un taller de cerámica, el taller donde se fabricaba la cerámica, porque se han encontrado los moldes, y que falta recuperar todo antes que termine siendo destruido. Usted ha presentado diferentes estadios de excavaciones. El señor de Zipán es el más avanzado. Luego, ¿cuántos otros centros hay para poder terminar? Porque veo que usted está llevando en paralelo casi 3 excavaciones. Bueno, tenemos como perspectiva inmediata excavar en otro monumento que se llama Úcupe. En Úcupe hay construcciones también piramidales monumentales. Se han encontrado varias tumbas de la época mochica, pero todas intrusivas al edificio. Lo que todavía no se conoce perfectamente es la forma del edificio, porque está rodeado de cementerios y es una zona que puede brindar mucha información para conocer las costumbres funerarias y recuperar seguramente tumbas tan importantes como la de Zipán, ¿no? El señor de Zipán, digamos, no es tan antiguo en comparación a las otras excavaciones que está usted realizando. Bueno, Úcupe pertenece a la misma cultura mochica. Ya. Y tenemos otros monumentos también para investigar en el mismo valle de Saña, que es el valle un poco al sur, donde se encuentra un complejo de edificios que tienen más o menos 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 años de antigüedad, y que plantean todo un reto, porque es un complejo de construcciones ceremoniales adscritas a un asentamiento que sufrió el embate de un mega niño y obligó a los pobladores de ese entonces a abandonarlo definitivamente y pasar de una época ya casi preurbana a una dispersión en aldeas a lo largo del valle. Profesor Alba, aparentemente Caral era una cultura pacífica. No han encontrado cuchillos, no han encontrado hasta ahora el cementerio.
¿Qué tipo de cultura era la mochicas, todas las que usted ha descubierto? ¿Eran guerreras? ¿Eran pacíficas? ¿Eran dedicadas al comercio? ¿Cuál es el resultado que usted tiene? Bueno, los mochicas ya están en una época mucho más avanzada de Caral, casi 3.000 años de diferencia, ¿no? Un poco más. Ajá. Entonces, en Caral, lógico, son los primeros agricultores y pescadores que edifican estos templos maravillosos. En Zipán, la cultura mochica, bueno, la cultura mochica tanto en Zipán como en Huaca de la Luna, en Trujillo y en otros monumentos de la región norte, estaba regida por un gobierno estatal, es decir, ya había el concepto de un Estado con pequeños ejércitos profesionales, con rituales de sacrificios que estaban vinculadas a la religión, es decir, el pago a la tierra se hacía con sacrificios también, como parte de combates rituales. Entonces, era una sociedad manejada por una casta de señores que tenían una autoridad militar, religiosa y civil. ¿Cuál era el rol de la mujer en estas sociedades, en estas culturas? Bueno, hasta hace poco se pensaba que los mochicas eran una sociedad patriarcal, militarizada, de guerreros, de agricultores, pero los tiempos están cambiando. El hallazgo de la llamada Dama de Cao, una mujer de alto estatus, también sepultada con un suntuoso ajuar de joyas y ornamentos, nos refleja que las mujeres también tenían una especial importancia como madres, y también como mujeres chamanas. Hay muchas representaciones de mujeres en actitudes rituales de chamanismo y es muy probable que ellas tenían también pues un rol importante entre la sociedad. Profesor Alba, ¿cuál es el ejército de investigadores con el que Perú cuenta? Bueno, en la actualidad tenemos una cantidad muy considerable de arqueólogos que han ingresado de las diversas universidades de Trujillo, Lima, San Marcos, la Católica, en fin. Y creo que hay una actividad muy importante de investigaciones. Están limitadas por la falta de recursos presupuestales, pero los arqueólogos siguen investigando. Yo creo que la nueva generación que viene va a dar muchos resultados. ¿Cuál es su opinión con relación a los morteros? ¿Usted considera que es más antigua que Caral? Sí, los morteros están más o menos en la misma época de Caral. Un poco creo que están con una fecha de que llega hasta los 6.000 años. Yo trabajé también en esa zona de los morteros en un complejo arquitectónico que está muy cerca, contiguo, casi contiguo, ¿no? Ya. Claro, los morteros es la ocupación más antigua de esta época, con una arquitectura que podría ser, llamémosle, la arquitectura inicial en el aspecto de religiosidad, ¿no? Pero eran también con las mismas características de Caral, en el sentido que eran más dedicadas al comercio, menos guerreras y menos de sacrificios humanos. Bueno, los inicios de la civilización están marcados por un fenómeno principalmente religioso. Entonces, el caso de los morteros está ubicado en el borde de una antigua bahía fósil, al retirarse el mar, los pobladores tuvieron que abandonar esta zona porque cambiaron las condiciones climáticas, pero la población estaba mayormente dedicada a la pesca y a la obtención de productos marinos como moluscos y crustáceos, ¿no? Para intercambio con las comunidades del valle que producían ya en ese tiempo una agricultura limitada. Profesor Alba, yo he visto lo que usted nos ha enseñado y también la he visto en el museo algunas, estas joyas, qué maestría para trabajar el oro y la plata. Sí, los mochicas fueron realmente los que lograron el más alto nivel en la tecnología y que desarrollaron casi todas las técnicas orfebres y metalúrgicas que se conocen en el antiguo Perú. Sobre todo tuvieron un especial empeño en
la calidad estética de las joyas y ornamentos que fabricaron, ¿no? Hay imágenes que casi son como vasijas taladadas al metal, ¿no? Entonces Exacto. hay un desarrollo portentoso en todas las técnicas, repujado, laminado, soldadura, en fin, creo que ellos fueron los grandes orfebres de la época prehispánica. Prácticamente la costa norte, usted nos está explicando que tiene una riqueza cultural ancestral. Prácticamente Caral vendría a ser cuna de civilización, pero también los morteros vendrían a ser cuna de civilización. Y Mochicas y todo lo demás serían una continuación, ¿es así? Claro, es una sola línea evolutiva y de cambios que las sociedades van creciendo y van evolucionando, ¿no? ¿Y usted considera que todavía hay mucho más por descubrir o lo que ya está descubriendo está dando las respuestas de que han sido solo ellos los que estaban No, ahí? definitivamente nada está dicho en arqueología, ¿no? Para comenzar, Caral no se pensaba que existía un monumento tan complejo y tan antiguo. Y cuando se descubre, nos damos cuenta que estamos frente al monumento más antiguo de América precolombina. En fin, aquí mismo en esta región todavía nos faltan muchos espacios geográficos que explorar y muchos monumentos que investigar. Por ejemplo, ¿qué porcentaje usted considera que todavía habría para poder descubrir? Y si es que todo surgió en la costa, entonces. No, la sierra tiene también su propio desarrollo. Estos templos que están ubicados en la parte alta de los valles son también pues la demostración que en todo el territorio, tanto la costa como la sierra en las vertientes occidentales de los Andes y orientales también, se encontraban pobladas y con un auge en los inicios de la civilización. Entonces prácticamente podríamos entender que todo el Perú estaba poblado como ahora lo está siendo poblado. Claro, no con la misma densidad de hoy, pero todos los valles y la serranía y las vertientes orientales tenían su propio desarrollo y estaban densamente pobladas. Uh-huh. Profesor Alba, alrededor del señor de Zipán, ¿qué ciudad se ha descubierto? Porque usted ha descubierto las tumbas, pero ¿cuál era la vida? ¿Cuál era la ciudad? ¿Cómo vivían? Y si encontrado un cementerio. Bueno, alrededor del monumento de Zipán, de estas dos construcciones, se encuentran bajo el suelo de los cultivos incluso restos de lo que fue una gran urbe. Ya. En los cerros que bordean Zipán se encuentran construcciones militares, murallas, en fin, y 15 kilómetros más arriba del valle se encuentra el complejo de Pampa Grande, donde hay 600 hectáreas de espacio arquitecturado, dos colosales templos también de adobe que constituyeron en su tiempo el centro urbano mochica más extenso de toda esta región. Entiendo. ¿Y de dónde usted cree que han llegado los antiguos pobladores del Perú? Bueno, es un tema difícil de definir, ¿no? Pero se sabe que las primeras migraciones, las primeras ocupaciones están alrededor de los 10 a 15.000 años de antigüedad hasta hoy y que una fecha que puede ir mucho más allá. Pero ellos llegaron como cazadores y recolectores y fueron aquí en los valles progresivamente desarrollando primero una agricultura incipiente y después ya las grandes concentraciones residenciales y la ampliación de los campos de cultivo. Lo que tenemos que resaltar es que el desarrollo de las culturas en esta parte del Perú, donde no llueve o llueve muy ocasionalmente, se debe a una avanzada tecnología de riego
artificial, desviando el curso de los ríos que bajan de la montaña para trasladarlos a las zonas desérticas y crear pues una extensión de cultivos que les permitió los excedentes necesarios para el emprendimiento de grandes construcciones y sobre todo el crecimiento de la población en la época mexica y posteriormente en las culturas que suceden como en la cultura lambayeque, chilú, hasta la época de los incas. O sea que nosotros en realidad somos una cuna de civilización. Sí, Caral lo ha demostrado, ¿no? Es el asentamiento y el santuario religioso más antiguo de América. Ya, me parece increíble, realmente fantástico, sobre todo porque por lo que uno logra entender, dada la lejanía que se encuentra el Perú, digamos, su desarrollo es un desarrollo propio. No es en el caso por decir que acá en Europa todo está más cerca y por último Egipto está más cerca a Italia o a Grecia y todas las culturas están más o menos cercanas, que hay una cierta contaminación y un cierto contagio. En el caso del Perú, ¿usted lo ve que sean culturas prácticamente originales en sí mismas o había algún contacto con algunas otras? Bueno, lo que el territorio del Perú actual lo consideramos como los Andes centrales. Arriba, Ecuador, Colombia, los Andes del norte y al sur, los Andes del sur. Pero este territorio ha tenido su propio desarrollo. No hay intrusiones o influencias foráneas y entonces se ve que hay una evolución progresiva dentro de las diversas culturas y pueblos que tuvieron como escenario ese territorio. ¿Y cuánto usted lo considera equiparable a las culturas mexicanas? Bueno, el Perú y México son los dos grandes focos de civilización, pero por lo que vemos ahora, el Perú sería más antiguo. México también tiene su propia historia, con asentamientos, con culturas muy antiguas que vienen desde lo que llamamos aquí formativo y allá el preclásico. Entonces estamos son como dos grandes centros de civilización de América. ¿Usted ha encontrado algo similar a lo que hay en Caral para poder evitar que los edificios se derrumben, las famosas chicras? No, las técnicas de construcción aquí son diferentes. Es como, se podría pensar en dos tradiciones arquitectónicas diferentes. Lo de Caral es en base a piedra con el uso de chícaras, que era para amortiguar cualquier movimiento sísmico. En el caso de esta región, que tiene más estabilidad, toda la arquitectura es desarrollada en base a barro. Ventarrón es una arquitectura compleja, a mediana escala, pero que tiene también muchos templos que hoy todavía están sepultados bajo la arena. Entonces, prácticamente el satélite, el trabajo satelital contribuye. Claro, si se logra desarrollar y aplicar adecuadamente las técnicas de registro por lo que se llama percepción remota, se podría realmente reconstruir restos arquitectónicos que están cubiertos por la arena eólica, que es el mayor problema aquí en esta parte, y otros que se encuentren subyacentes a ocupaciones posteriores. Verdaderamente es magnífico poder descubrir, estamos viendo que incluso con Caral no es la única expresión, que hay otras expresiones tipo los morteros. Claro, los morteros en el Valle de Chao y aquí en esta región, el área de Ventarrón. Ah, o sea que hay tres que prácticamente son Claro. coetáneas. Coetáneas y con cada uno con sus características, ¿no? O sea que eran diferentes grupos humanos. Claro, diferentes grupos étnicos probablemente o gente que estaba ocupando valles, ¿no? Y la tradición cultural se inicia justo con
con la agricultura. ¿Y usted encuentra algún hilo conductor entre todos ellos de que había algo que los unía o estaban realmente separados? Bueno, hay espacios con características y tradiciones culturales propias, ¿no? Siempre esta parte de Lambayeque es un poco diferente a la parte de los valles del sur y lógicamente también diferente a las zonas de Caral. Profesor Alba, yo no soy una experta en arqueología, soy una persona curiosa que ama la cultura del Perú porque es la propia. Solamente puedo agradecerle infinitamente por el trabajo que usted está haciendo y felicitarle por sus resultados. Pienso que esta entrevista le permitirá a muchos expertos, incluso en tecnología, poder ver la manera de participar en el desarrollo del Perú. Yo espero que así sea y si usted está de acuerdo en que esto suceda, pienso que van a estar felices de participar. Excelente, Isabel, le agradezco mucho y nos mantendremos siempre en comunicación para ver las posibilidades de colaboración. Muchas gracias, profesor Alba. Isabel, encantado y me tiene siempre a sus gratas órdenes. No, inicio yo. Ya. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros al profesor Walter Alba. El profesor Walter Alba es un arqueólogo de profesión, titulado en la Universidad de Trujillo, con una destacada y fructífera labor de investigación de la arqueología peruana. Ha dedicado 48 años a sus investigaciones y en la promoción y en la defensa del patrimonio cultural. Ha supervisado monumentos arqueológicos en la región de Lambayeque. También ha sido director del Museo Arqueológico Nacional Brüring, que pasó a convertirse en uno de los más importantes centros de investigación y difusión arqueológica del Perú. Hablar del profesor Walter Alba en realidad requeriría muchísimo tiempo, pero yo quisiera destacar que en el año 1987 dirigió el proyecto arqueológico Zipán, generando grandes resultados y sobre todo que descubrió la llamada tumba del señor de Zipán. Ha hecho de esta manera que el nombre sea mundialmente conocido y esta investigación es una de las más importantes del siglo XX. Entonces, tenemos con nosotros realmente a una personalidad que para el Perú es muy importante y yo que podría contar muchas más cosas, pero creo que simplemente escuchándolo a él vamos a poder descubrir tantas cualidades y sobre todo la cantidad de libros, publicaciones y condecoraciones que ha recibido. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Doctora Isabel, un gusto de saludarla y estoy a sus gratas órdenes.